uno de los mejores masones que ha dado Cuba, un hombre que en la masonería santiaguera promovía la libertad, el respeto a los derechos humanos y el honor que tiene que reinar en la masonería cuando la dictadura la penetraba y buscaba destruirla. Este fue uno de los hombres que ayudó a levantarla, a protegerla y a evitar que los canallas infiltrados acabaran con las logias. Aquí está el hermano Mujica, que los hermanos masones que vean esto saben quién es este hombre, pero el que no es masón lo va a saber ahora. Habla que te toca. La masonería hoy tiene que coger el camino. Realmente están completamente desorientados. Los masones son hombres siempre de honor y los masones de hoy están en cosas que no tienen que estar. Tienen que coger el camino de la libertad de la patria. No por gusto tuvimos tantos próceres de la independencia masones. Hoy tienen que volver los masones a tomar el camino de la independencia, a tomar el camino para tumbar esa dictadura. El objetivo es ese, tumbar la dictadura. Ese es el problema de Cuba y hay que acabar con ellos de una vez para resolver el problema de Cuba. Masones, hijos de la viuda, y cojan el camino es la libertad de Cuba. Un saludo fraterno tengan todos los hermanos masones que tengan la posibilidad de ver este video. Les habla Ángel Mujica, maestro masón de la respetable Logia Santiago de Cuba, quien ocupó el puesto de venerable maestro en los años 2000, 2001, 2002. Para el año 2003, electo representante de esta Logia Santiago de Cuba ante la Alta Cámara Masónica, puesto que ocupé entre los años 2003, 2004 y 2005. Otros puestos dentro de la masonería. Como vocal de la Comisión Provincial de Santiago de Cuba de Relaciones Fraternales, fui también nominado como presidente de la Comisión Provincial de Cultura entre los años 2003, 2004 y 2005. Hasta el año 2006, con la elección del gran maestro Osmundo Cabrera Pérez. Motiva haber tenido noticia de que
se ha hecho referencia a mi persona en este grupo, y por tal motivo he decidido realizar este video tendiente a desenmascarar hipócritas, enseñar al ignorante, y no persigo ningún tipo de ambiciones dentro de la masonería. En mi paso por la masonería tuve la oportunidad de haber estado en grandes acontecimientos y haberme relacionado con muchos masones, que me permitió, dentro de los acontecimientos que hubo de ser testigo y hasta cierto punto también protagonista, ir guardando toda la información y grabando una serie de acontecimientos que me permitieron en un momento hacer el disco Crisis de la Masonería, con toda la información, la mayor cantidad de información que se pueda expresar o mostrar en este momento sobre los acontecimientos que pasaron. He tenido noticia de que el hermano José Ramón González Díaz ha hecho referencia a mi persona, tergiversando y falseando todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la masonería entre los años 2000 al 2011, fecha en que tuve la posibilidad de retirarme del territorio de Cuba con la protección del gobierno de los Estados Unidos. No pretendo hacer alusión a ningún acto de carácter político que tuvo lugar en mi vida, teniendo en cuenta a que, en primer lugar, como estoy hablando para los masones, no me interesa que tengan conocimiento de mi trayectoria política, y más que todo, esa trayectoria fue fundamentada, presentada y evidenciada debidamente en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, la cual decidió proteger mi integridad y otorgarme visa de refugiado en los Estados Unidos. Sí voy a hablar de mi vida masónica y los acontecimientos que estuve presente como testigo, protagonista o como recuperador de las evidencias más importantes. Conozco al ex gran maestro José Manuel Collera Bento en el año 1999, diciembre de 1999, donde acababa de ser electo venerable maestro de la Logia Santiago de Cuba, y en aquella ocasión mi logia se encontraba en un proceso de disputa entre dos vertientes de hermanos dentro de la misma logia. Collera Bento asiste a Santiago de Cuba presentado por el ex gran maestro Basilio Barreto Martínez, y haciendo propaganda electoral para su candidatura de gran maestro en el año 2000. En esa ocasión, Basilio Barreto cita a los hermanos de la Logia Santiago de Cuba a una reunión previa a la visita que iban a efectuar a la Logia Oriente, y nos reunimos en esa ocasión, y es el momento en que
conozco y me conoce el hermano José Manuel Collera Bento. Posteriormente, dentro de su gran veneratura, me nombró como vocal de la Comisión Provincial de Relaciones Fraternales de la provincia de Santiago de Cuba. Dicho sea de paso, la única provincia o en la jurisdicción de la Gran Logia de Cuba que tenían hasta ese momento comisiones provinciales. Posteriormente, tengo la oportunidad de participar en muchos actos y acontecimientos de la jurisdicción de la Gran Logia de Cuba. Destacarles que conjuntamente con José Manuel Collera Bento estuve presente en la fundación de la logia Armando Díaz Bravo de Pinar del Río, en ocasión de la fundación de la logia Roberto Luis Ferrer de Holguín, en acontecimientos como aniversarios de logias, como por ejemplo la Logia Honor de Baracoa, en los actos del sesquicentenario del natalicio de nuestro venerable hermano y apóstol José Martí Pérez, que lo organizó precisamente Collera entre el edificio de la Gran Logia y el Hotel Nacional de Cuba, donde se hizo todas las exposiciones de las conferencias. Visité, sin haber sido representante aún, las sesiones de la Alta Cámara. En ese periodo hicimos una encuesta con motivo de las elecciones en septiembre del 2002, donde se presentaba como uno de los candidatos Arnaldo González Padrón como gran maestro. En realidad no hacían un trabajo en pos de la masonería o pro a la masonería, sino todo lo contrario. Pude darme cuenta que todo lo que hacía era buscando la división, el conflicto y escalar posiciones dentro del ámbito internacional en la CMI, en la Confederación Masónica Interamericana, y paralela dentro de los masones cubanos y de la política de los Estados Unidos. Teniendo en conocimiento todos estos hechos que no iban en función del desarrollo o la grandeza de la masonería, todo lo contrario, por todas estas evidencias decido mostrar mi oposición a la labor de zapa de José Manuel Collera Bento dentro de la masonería, pero sin utilizar términos de masonería, de política, simple y llanamente utilizando los mismos argumentos masónicos que me permitirían al final poderlo separar de la masonería cubana. En el año 2006, en enero, 17 de enero del 2006, 7 masones, encabezados por el finado hermano Ernesto Espina Alonso, muy conocido por aquellos tiempos por su oposición a Collera Bento dentro de la Gran Logia de Cuba, me solicita que lo apoyara en la firma de la acusación a presentar en la Corte Suprema. Tenía muchos elementos que eran muy generales y que era muy fácil poderla destruir en la Corte Suprema, porque no tenía los argumentos sólidos necesarios. El 28 de enero de ese año 2006, José Manuel Collera Bento, en su intervención en el acto de
del aniversario 153 del natalicio del venerable hermano José Martí Pérez en el gran templo Benito Juárez, hace alusión y saluda al comité gestor de la masonería femenina en Cuba. Tenemos muy rápidamente las grabaciones en Santiago de Cuba de dicho acto y decidimos, atendiendo a que en la Gran Logia de Cuba no se le había hecho ningún tipo de caso o resolución a los llamados de los grandes maestros de aquel entonces, a las hijas de la Acacia y a todo un grupo de logias que presentaron acusaciones contra Coyeravento, y lo que se recibió del gran maestro Arnaldo González Padrón en ese momento fue una simple justificación de aquellos hechos. Decidimos realizar una carta y enviarla a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Dicha carta, como se puede apreciar cuando usted la lee, no se hizo a título de logia, se hizo a título personal de los 49 hermanos que firmamos inicialmente esa carta. Posteriormente, elegido gran maestro en marzo de ese año 2006, el hermano Osmundo Cabrera Pérez decidió acusarnos a 8 de los hermanos firmantes, a los 8 más conocidos de los hermanos firmantes de Santiago de Cuba, acusarnos por el decreto 138 del 2006 ante la Corte Suprema por traición a la masonería. Aquel proceso le dieron el número de la causa número 4 del 2006, y recuerden que en enero, 17 de enero de ese mismo año 2006, 7 maestros masones encabezados por Ernesto Espina Alonso decide acusarlo, y a ese otro proceso se le había dado el número 2 del 2006. Es decir, la causa contra Coyeravento, José Manuel Coyeravento, llevaba el número 2 del 2006, y la causa contra los 8 hermanos de Santiago de Cuba, que enviamos la carta, firmamos la carta a la Gran Logia Unida de Inglaterra, llevaba el número 4 del 2006. Unos días antes de la vista oral de la causa número 4, se había dado el resultado de la sanción de 2 años de separado de la masonería, de privación de derechos masónicos a Coyeravento. El juicio hacia nosotros se efectuó el 26 de mayo del 2007, y el día 28 de mayo del 2007, Osmundo Cabrera Pérez dicta el decreto, o firma el decreto 211 del 2007, suspendiendo la Corte Suprema de Justicia, designando una comisión investigadora, y donde tenían la encomienda de revisar los expedientes de la Corte Suprema y que investigaran especialmente las causas 02 del 2006 y 04 del 2006. Aquello constituyó un golpe de Estado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial de la Gran Logia de Cuba. Posterior a ese acontecimiento del decreto 111 del 2007, el gobierno del gran maestro José Ramón González Díaz desató una gran represión contra todos los masones que nos oponíamos a Coyeravento, especialmente con los hermanos de la logia Hijo de Colombo, en la persona
principal de Ernesto Tomás Pina Alonso. También en los hermanos de la Logia Oriente, los hermanos de la Logia José Martí de Palma Soriano, de los cuales tenemos expediente formado para cuando las condiciones sean más propicias. Sabemos cuáles son las condiciones internas dentro de la Gran Logia de Cuba desde aquel momento y hasta ahora, y una vez cambien esas condiciones y se garantice la verdadera justicia y se garantice el verdadero respeto, serán presentados. Sí le dejo algo bien claro: la historia será escrita y está siendo escrita como sucedieron todos los hechos. No podrán cambiar la historia.